Libro con L de libertad. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Pues en la mejor tradición psicoanalítica, el autor Massimo Recalcati, pues tomando de la mitología griega, tomando de las leyendas griegas, en este caso de los poemas homéricos, trae al siglo XXI esas enseñanzas, esos planteamientos y genera el concepto de el complejo de Telémaco, ¿sí? Que es el joven que espera al padre. Como les digo, aunque esté a un lado de él alguien que no asume realmente el padre que las nuevas generaciones requieren, que necesitan, ¿sí? Y se convierten en jóvenes desheredados, y jóvenes en busca del padre. Y además, una de las tragedias de nuestro país, ¿sí? Y no de ahora, de hace mucho tiempo, es el padre ausente. El padre ausente. De pronto, por ahí vemos a mujeres que llegan con sus hijos y que tuvieron este problema, y llegan a su hijo al hospital y se alaba mucho a la mujer, y con justa razón, porque asume el rol de protección. Pero a veces uno se pregunta, ¿y el padre dónde está? ¿Sí? Porque a veces ni siquiera está físicamente, ¿sí? Y en lo que estamos viendo, que a veces, según el planteamiento de Recalcati, de Massimo Recalcati, a veces, aunque esté presente, no asume el rol. Porque si quiere asumir el rol de padre autoritario, de padre patrón, de padre que lo sabe todo, ya no le satisface a los hijos y a las hijas del siglo XXI, ya no es lo que necesitan. Y por eso, cuando alguien quiere revivir esa figura paterna tradicional, se estrella con la realidad. Entonces, estamos en dos extremos. Algunos padres que quieren seguir siendo como los educó su papá hace 30 años, 40 años, o como los educó su abuelo hace más años todavía, ¿sí? Y eso ya no es posible, ¿sí? Ya no da ni la cultura, ni la educación, ni la sociedad, ni la economía, ni este mundo. Es otro mundo. Y el padre permisivo, que tampoco satisface plenamente las necesidades simbólicas de las nuevas generaciones. ¿Cómo construir un nuevo paradigma? En este libro, El complejo de Telémaco, hay pistas. A lo largo del libro hay pistas que nos ayudan a tratar de construir, porque los paradigmas se construyen finalmente, de construir un paradigma del padre necesario en el siglo XXI, el padre que necesita el joven Telémaco para desarrollarse, para humanizarse, para heredar, para construir un mundo mejor.
En la herencia se pone siempre en juego la transmisión de un regalo también, capaz de humanizar la vida. ¿Cómo funciona este regalo? En una era en la que las viejas generaciones han cercenado sus lazos con las nuevas, han sucumbido ante la responsabilidad de su palabra. El antiguo padre autoritario. En una época en la que la donación, capaz de humanizar la vida, ya no está garantizada por la existencia del gran otro de la tradición. Ese otro, en efecto, ha acabado revelándose como lo que siempre ha sido, es decir, inconsciente. Si las nuevas generaciones no pueden encontrar la donación en los padres de la tradición, que ya no son para este tiempo, la donación, solo podrá tener lugar donde se produzca un encuentro con un testimonio. ¿Y qué es lo que está en juego en la tradición? El regalo que humaniza la vida no es más que el regalo del deseo y de su ley. Las nuevas generaciones no quieren una sociedad sin ley, una sociedad o una familia sin ley, sin reglas. ¿Sí? Se requieren reglas de nuevo tipo, se requiere ley de nuevo tipo, con aplicaciones de nuevo tipo, con sanciones de nuevo tipo, no las tradicionales. ¿Sí? Sí requieren orden y ley, armonía fundamentalmente, pero de nuevo tipo. El regalo que humaniza la vida no es más que el regalo del deseo y de su ley. Ese es el único y auténtico reino que puede ser transmitido de una generación a otra. ¿Cómo puede hacerse fértil el humus humano? ¿Cómo puede transmitir la cadena de las generaciones el poder vital del deseo? ¿Cómo se estructura un proceso eficaz de filiación simbólica? Son interrogantes claves, Son interrogantes claves. ¿Cómo puede hacerse fértil el humus humano? ¿Cómo ser humano en este tiempo? ¿Cómo puede transmitir la cadena de las generaciones el poder vital del deseo? El deseo de ser. El deseo, más que de tener, el deseo de ser. El deseo de sentir. ¿Cómo se estructura un proceso eficaz de filiación simbólica? La que debe establecerse entre padre e hijo, entre la antigua generación y la nueva generación. El complejo de Telémaco, este libro, se articula en torno a esas interrogantes. El autor intenta, fundamenta, argumenta respuestas a esas preguntas esenciales. Telémaco es el heredero legítimo, no porque herede un reino, sino porque nos revela que es solo en la transmisión de ley del deseo donde la vida puede emanciparse de la seducción mortífera de la noche de los pretendientes, es decir, del espejismo de una libertad reducida a pura voluntad de goce. La felicidad no es eso, no es el goce efímero. Esa es la ley que el humus humano precisa para ser generativa. Y en eso concluye la introducción. Entonces, y está planteado ya pues la problemática del libro, están planteados las líneas esenciales de las premisas de las que parte Massimo Recalcati, y están planteadas las interrogantes esenciales que a lo largo de este ensayo muy atractivo, muy ameno, muy fácil de leer y entender, pero muy profundo, ¿sí?, trata y lo logra de responder, de asumir, ¿sí? Es un libro cuyas interrogantes son esenciales y cuyas respuestas posibles son muy positivas y muy necesarias para el análisis, el debate y la actuación de lo que se requiere
en el siglo XXI. El primer capítulo se llama La ley de la palabra y el nuevo infierno. El primer apartado de ese capítulo es rezar ya no es como respirar. Y aquí se refiere a que dentro de la tradición, ¿sí?, había prácticamente la disciplina y la constancia de rezar o de orar, según la religión que se tuviera. Rezar en la religión católica, orar en las religiones protestantes. Dice, esa tradición, dijo, de rezar o de orar, formaba parte de las familias, ¿sí? Había familias que no se iban a dormir si no rezaban o si no oraban. Así fueron unas cuantas palabras de dar gracias a Dios y acostarse a dormir. Ahora los niños, los jóvenes se duermen con la televisión encendida. Entonces ya dice el autor en esta primera parte, dice, rezar ya no es como respirar, como era antes. Y miren, lejos de la cuestión religiosa, de decir, pues que nos quieren volver a rezar. No. Pero si ustedes analizan las implicaciones de orar o de rezar o de meditar, como usted le quiera llamar, antes de dormir, logra lo que muchos psicólogos, médicos le recomiendan a la gente antes de dormir. Antes de dormir dice, póngase en paz con usted, póngase en paz con su hermano, con su hermana, con su familia, consigo mismo, con el mundo. Póngase en paz con ellos y tranquilamente acuéstese a dormir y va a dormir plácidamente. Bueno, en el pasado esto venía a ser satisfecho por el día de rezar o de orar. Era 1 minuto, 2 minutos de tranquilidad, de santa paz, en la que el niño o la niña, a veces una letanía, como decían por ahí, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Una letanía, ¿sí? O en el caso de la tradición protestante, hay un salmo muy utilizado, ¿sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace sentir confiado. Y con esa, ¿qué puede ser? Una letanía, si acerca usted quiere una letanía repetitiva que todas las noches se decía, pues con eso se ponía el niño, la niña, el joven, el adulto, la adulta, la mujer, el hombre, en paz consigo mismo, con el Dios en el que creyeron, o con Dios, o con la Virgen, si es que así era, o con Jesucristo, o con Mahoma, ¿sí? Se ponen en paz con ellos, ¿sí? En paz consigo mismo y a dormir. ¿Sí? Entonces dice el autor, ahora rezar, pues ya no es como respirar. Otro capítulo habla de la afonía y amnesia de los padres, y habla aquí de la evaporación del padre, ¿sí? Que es una fórmula que creó Jacques Lacan, o Lacan, como quieran ustedes decir, Lacan diríamos, o Lacan diríamos en español, un psicoanalista, discípulo también de Freud, pero que lo trascendió en muchos de sus planteamientos. La evaporación del padre, es decir, no está, simbólicamente no existe. Y hace mención de una película de Nanni Moretti, se llama Habemus Papam, en donde dice, en el balcón de San Pedro, dice, se ve una ausencia. Y en la interpretación psicoanalítica, ¿sí? El autor alaba mucho a esta película diciendo, es una manera cinéfila o película de mostrar esta ausencia,
¿sí? Si está el balcón de San Pedro y no está el Papa, que muchos peregrinos que van a Europa, que van a Italia, que van al Vaticano es para ver, así sea de lejos, así sea un momento, al Papa. Y es el agotamiento de una época en la que rezar era como respirar, ¿sí? ¿No es esta una afasia y uno de los síntomas fundamentales de nuestro tiempo? ¿Sí? En lugar de responder a las preguntas del periodista, dice el autor, refiriendo a quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el refugio, quién es el extraviado, que son preguntas que aparecen en la película de la que hace referencia, ¿sí? Se plantea a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué ha ocurrido? Henos frente a otro de los síntomas que no son extraños a la terapia del psicoanálisis, la amnesia. Esta corresponde y es en cierto modo fatalmente evocada por la afonía, afasia del Padre Papa. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué ha ocurrido? En la intersección entre Habemos Papa y Palombella. Palombella es otra película, ¿sí? Es otra película, pero esta habla de la Palombella Rosa, ¿sí? Habla de la desaparición, pero de un líder del Partido Comunista Italiano, ¿sí? O sea, es otro tipo de padre, el de la Iglesia Romana y el del Partido Comunista Italiano. Dice, ya no son capaces ni la religión ni la política, por decirlo así, ya no son capaces de tomar la palabra, no saben soportar ya el peso simbólico de su función pública, se muestran perdidos, evaporados. Y miren, si usted es católico y le da seguimiento al Papa Francisco, analicen la personalidad del Papa Francisco, analícenla de su inmediato antecesor, el Papa Benedicto, ¿sí? Analízala con relación al anterior, el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y luego, pues particularmente porque el otro duró un poco tiempo, el Juan Pablo I, que murió a los días, un mes creo, de tomar, o del Papa Juan XXIII. Si ustedes ven al Papa actual, van a ver que el Padre Francisco, como se hizo llamar él, ¿sí? Maneja una personalidad distinta a la tradicional de los papas. Y creo yo que es un intento, es un hombre, sin duda debe ser un hombre de buena fe, sin duda debe ser un hombre muy inteligente. Es una forma de tratar de hacer algo distinto a lo que era antes, pero a mi juicio, muy particular, no lo ha logrado del todo, y no por razones atribuibles a él mismo, sino atribuibles a la gran crisis que hay, ¿sí? Este Papa es un Papa diferente, incluso es más permisivo. Bueno, es un Papa que se ríe. Pues, ¿cuándo ve usted reír a Juan Pablo II? ¿Cuándo ve usted reír a Benedicto? Menos a Benedicto, este Papa Rostinger, creo se apellida, que dimitió. Antes, pues, los papas duran hasta que se mueren. Dimitió. Alemán, ¿cuándo se rió? Jamás. Este Papa pretende ser más abierto, más permisivo, incluso tiene resistencias muy fuertes porque ha dicho, bueno, la homosexualidad no es un pecado. Ha ido a países africanos, ha ido a países que no son católicos, ¿sí? Y su mismo semblante, un semblante risueño, que dice que le gusta el fútbol. O sea, este esquemita del Papa amigo, del Papa permisivo, del Papa buena onda, muy similar a este tipo de papas que hemos estado comentando. Percibo que también el Papa Francisco no ha logrado integrar de manera profunda, de manera a fondo, una relación simbólica adecuada entre lo que representa y lo que, por una parte, este mundo moderno, milenia, siglo XXI, requiere, y las viejas estructuras del Vaticano, difíciles, ya muy caducas, pero difíciles, esclerotizadas, difíciles de mover. Ahí está. No lo dejan asumir
fuertemente, plenamente, pero tampoco logra comunicar lo que él como persona de buena fe y persona inteligente quisiera, asumiéndose como lo que la tradición religiosa católica dice, que es el representante de Dios en la tierra. La evaporación del Padre, uno de los planteamientos que hace, ¿sí? Los síntomas mentales de nuestro tiempo, la afasia, o sea, la falta de palabra, ¿sí? Y la amnesia, la falta de memoria, como dos planteamientos esenciales del libro. El goce como fin en sí mismo es una forma radical del espíritu más reaccionario. Es mucho más transgresivo jurar amor eterno que pasar de un cuerpo a otro sin vínculo amoroso alguno. Es mucho más transgresiva la experiencia de la fidelidad a lo mismo que el culto aleatorio a lo nuevo. Es mucho más transgresiva la aparición del sentido del pudor que su extinción. Es decir, en el planteamiento de Massimo Recalcati, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y que él critica fuertemente, en primer lugar, es el goce efímero. El goce por el goce mismo, ¿sí? Se hizo famosa una frase de un muy joven sicario, ¿sí? Que en una entrevista que le hicieron, él le dice, oye, está bien, tienes armas, te vuelves poderoso, ganas mucho dinero, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo vas a vivir? Porque el sicario, y más si es joven, es una pieza reemplazable en los cárteles del crimen organizado. Y vemos que mueren y son reemplazados por otros, Dice, bueno, ¿de qué te sirve ganar ahorita mucho dinero si cualquier rato, en cualquier enfrentamiento, o con la autoridad, o con una banda rival, pues vas a morir? Y dice el joven, prefiero un año de rey que toda una vida de buey. Y es la forma más coloquial de traducir lo que dice este autor acerca del goce efímero. Prefiero el goce efímero. Sino esencialmente no es porque el joven decida eso, sino es porque en esencia la sociedad misma y la estructura que no hemos logrado transformar y consolidar humanamente lo empuja a ello. La ley de la palabra. Se trata de una ley que hace posible todas las demás leyes. El psicoanálisis llama a esta ley fundamental ley simbólica de la castración, pero podríamos llamarla también ley de la palabra. ¿Qué establece esta ley que es la ley de leyes? Establece que siendo el ser humano un ser de lenguaje, siendo su casa la casa del lenguaje, su ser solo puede manifestarse a través de la palabra. Establece la ley de la palabra que es el acontecimiento de la palabra lo que humaniza la vida y lo que hace posible la potencia del deseo, introduciendo en el corazón humano la experiencia de la pérdida. ¿Qué significa esto? Significa que la vida se humaniza y se diferencia de la de los animales a través de su exposición al lenguaje y al acto de habla. La vida puramente biológica es mortificada por la acción del lenguaje. No podemos permanecer apegados al cordón umbilical, ni al seno materno, ni a nuestras propias heces, ni podemos tenerlo todo, disfrutar de todo,
ser todo, al igual que no podemos hablar mientras comemos, ni podemos sustraernos a los vínculos que las leyes del lenguaje imponen a la comunicación entre los seres hablantes. Pero esa mortificación no significa una amputación simbólica de la vida, como cree erróneamente el libertino Sade y el pedófilo que busca el goce en el lado previo al lenguaje, en el cuerpo incorrupto e inocente de las víctimas o del niño, sino un mayor enriquecimiento. Y por ahí se va Máximo Recalcati en el complejo de Telémaco, padres e hijos, en la era del ocaso del progenitor. Tomamos nuestro separador, vamos a continuar mañana y los días subsiguientes comentándole algunas de las cosas de este libro muy ilustrativo y muy necesario en nuestro siglo. Y nos vamos a ir. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La frase del día. En algún lugar de un libro, hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Busque ese libro y busque esa frase que le va a dar sentido a la existencia. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, escritor universal. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la interpretación final del programa con el gran Alberto Vázquez y un guapango, Rogaciano y el guapanguero. Y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Buenas noches.